Que es el proyecto secreto MK Ultra. Vamos a ver, de momento, para empezar, ¿esto es real, no es real? ¿Es leyenda urbana? ¿Hubieron experimentos realmente denominados MK Ultra en el que se intentaba de alguna forma controlar mentalmente a la gente? Es totalmente real. O sea, Totalmente de hecho, no hay real. ninguna duda. No es ni siquiera alcanza la categoría de... Esto no es una conspiración. No, absoluto. O sea, es que hay documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos que hablan de esto. Lo que pasa es que mucho de lo que se descubrió en el proyecto MK Ultra se destruyó. Porque las prácticas de investigación no fueron nada éticas. De hecho, hubo experimentos muy macabros y de hecho hubo muertes relacionadas con este proyecto. Ahora me cuentes alguno, ¿eh? Sí, Nos gustan estos temas aquí, nos encantan, Sí, ¿eh? sí, A ver, morbo. los experimentos que se hizo, ¿no? Con prisioneros también, ¿no? Y con gente que acabó muy mal. ¿Qué es esto? ¿Qué se hacía? O sea, ¿qué se intentaba? ¿Qué se hizo? Pues el proyecto MK Ultra básicamente es un intento de la CIA, de la inteligencia estadounidense, del ejército, de todo lo que es la defensa de Estados Unidos, de encontrar formas de darle un uso armamentístico a las sustancias psicoactivas en general. Aquí no vamos a hablar solo de psicodélicos, sino que todo tipo de sustancias psicoactivas, ¿no? Y de hecho había muchas líneas de investigación diferentes. O sea, se buscaba cómo anular al enemigo en una batalla, cómo hacer que un espía contrario te contase todo, Suros de la verdad, por ejemplo, con un montón de sustancias, ¿no? De los barbitúricos, por ejemplo. Se buscaba también cómo hacer que los hombres o los soldados fuesen pues, más capaces, más inteligentes, que estuviesen más concentrados, más motivados, ¿no? Este tipo de líneas de investigación que a cualquier ejército del mundo le interesaría realmente poder alcanzar este tipo de posibilidades, pues se experimentaron durante estas décadas. De hecho, es un proyecto que duró, si no recuerdo mal, unos 25 años. O sea, fue muy largo, muy largo. Lo que pasa es que hubo épocas en las que estuvo ya con muy poca financiación y no fue como tan llamativo, ¿no? Pero hubo momentos en los que tenían un montón de investigaciones a la vez llevándose a cabo en diferentes líneas. Y para este proyecto, además, utilizaban pues cadetes, gente que acababa de entrar en el ejército, estudiantes universitarios. Porque, claro, las investigaciones clínicas a veces se paga a los participantes y esto hace pues, que sean muy atractivas para personas de bajos recursos, ¿no? En muchos casos, pues eso, gente o con problemas, o sea, en estados de pobreza o sin trabajo, o estudiantes universitarios, o eso, o gente que acaba de entrar en el ejército y que se lo mandaban y ahí ni pagó ni nada. Tienes que hacerlo. Claro. ¿Y qué tipo de experimentos se les podía hacer? Pues normalmente implicaban el darle drogas a lo bestia, muchas veces en cantidades exorbitadas a personas, y pues utilizarles pues un poco, vamos a ver si podemos hacer que esta persona nos cuente algo que no quiere contarnos, ¿no? O vamos a ver si esta persona, si este grupo de cadetes son capaces de llevar a cabo una maniobra militar bajo los efectos de estas sustancias, si lo hacen mejor, si lo hacen peor, si se desorganizan, porque si lo hacen súper bien, pues a lo mejor nos interesa esta droga para nuestros soldados, pero si lo hacen fatal, a lo mejor nos interesa espolvorearla encima del ejército enemigo, ¿no? Entonces, se probaron un montón de sustancias, muchas de ellas psicodélicas, que además en aquel momento ya se acababa de descubrir el LSD, que fue en el año 1943, cuando Albert Hoffman lo descubrió ahí en su laboratorio en Basilea, en Suiza. Y esa sustancia pues fue una de ellas, ¿no? Pero también había sustancias delirógenas, por ejemplo, que son muy peligrosas objetivamente, son sustancias que cuando se utilizan hay que tener mucho cuidado, que se intentaron probar para intentar lavar el cerebro. También querían ver si podían hacer que la gente de pronto se cambiase su forma de pensar, influidos por darle esa droga y ponerle a lo mejor una cinta repitiendo un eslogan durante horas o durante días. O sea, fueron experimentos muy macabros, o sea, experimentos súper macabros. De hecho, ya te he dicho que hubo muertes, hubo personas que a lo mejor les dieron una dosis demasiado alta y murieron, personas que a lo mejor les drogaron sin su consentimiento ni saberlo. De hecho, el caso de una persona que trabajaba en la CIA, al cual le pusieron una dosis enorme de LSD en la bebida y saltó por una ventana desde un 11º piso o algo así. Y esta persona no estaba conscientemente dentro del experimento. Claro. Y luego, de hecho, también hubo un caso en Francia de una intoxicación masiva que se produjo en los años 50 y que muchas veces se ha asociado, aquí ya no hay confirmación, pero muchas veces se ha asociado con este proyecto, que a lo mejor querían probar qué pasaba si en un pueblo de pronto les envenenabas las aguas con una sustancia o lo ponías en el pan. Entonces se generó ahí un episodio muy curioso en el cual un pueblo entero de Francia tuvo una crisis psicodélica masiva un día, y siempre se habló mucho de si era una intoxicación accidental por cornezuelo de centeno, típico de lo que te comentaba. Sí, han vuelto a la Edad Media. Ha vuelto los caballeros de San Antón a curar, o había sido un brazo de este MK Ultra que quiso experimentar, y lógicamente no iban a experimentar en su propio país. Dijeron, vamos a ir a probar en otro lugar, ¿no? Y lo que había escuchado también
que hacían experimentos con prisioneros, Sí. con gente en la cárcel. Efectivamente, se me olvidó mencionarlo. Sí, todo lo que fuese personas susceptibles de ser un buen conejillo de indias, los usaban. De hecho, a ver, veníamos un poco del contexto de la Segunda Guerra Mundial y los experimentos de Mengele, que habían sido terroríficos. Pues esto fue un poco una versión un pelín menos macabra, pero bastante macabra de lo mismo, ¿no? De buscar, probar, a ver, cosas que podían ser armas, ¿no? Experimentar con el humano directamente, ¿no? O la unidad 734, ¿no? La de Japón. Eso no sé. ¿No sabes? Eso fue como parecido a lo de Mengele, ¿no? Eso fue una unidad que en Japón se creó, un gran laboratorio en el que se hicieron algunos de los experimentos a humanos más terribles de la historia. Estamos hablando de mutilaciones, intercambio de partes entre humanos. ¿Segunda Guerra Mundial o cuándo? Sí. Vale, es que fue una... No, porque es que para Japón hay un antes y después de la Segunda Guerra Mundial, que eran totalmente... Me habría parecido imposible que fuese después. No, es antes. Y creo que era unidad... 731. Y eso es totalmente real, no es ninguna leyenda urbana. Fue muy heavy lo que se hizo ahí. Todo lo que te puedes imaginar. Vamos a ver cuánto una persona aguanta ahogándola y en el último momento la salvamos. Vamos a decapitarla y vamos a unir la cabeza con otro a ver si puede sobrevivir unos segundos. Locuras absolutas. Pues esto no fue a lo mejor tan bestia en el caso de Estados Unidos, pero sí que es verdad que se buscaban usos militares que en algunos casos pues eran macabros, ¿no? Eso, lavarle el cerebro a una persona, teniéndola durante días escuchando el mismo eslogan, mientras se le inyectaba constantemente sustancias psicoactivas. Mecánica total, ¿eh? Sí, muy de ese rollo, la verdad, muy de ese rollo. Oye, y ahora que estamos hablando de esto, la correlación que hay entre el ejército y las drogas, se sabe, ¿no? Que en Vietnam, por ejemplo, o en según qué conflictos, incluso en la Segunda Guerra Mundial, los soldados iban de anfetaminas hasta el culo para perder el miedo, ¿no? Eso es real. Sí, de siempre, además. Por ejemplo, en el caso de los vikingos, el uso, por ejemplo, de Amanita muscaria y de alcohol para darle a la persona mayor bravura, ¿no? O menos conciencia de lo que estaba pasando a su alrededor y que no tengas tanto miedo, pues eso se conoce que ese uso existía. En el caso de la mayoría de las guerras modernas ha habido drogas en casi todas. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se usaba mucho la cocaína, el opio, la morfina, también para, bueno, pues no solo para el tratamiento del dolor, sino que también los analgésicos muy poderosos, los opioides, que si quieres hablamos ahora con el tema del fentanilo, tienen el efecto también de que producen analgesia a nivel emocional, y esa analgesia a nivel emocional pues puede ser muy útil en determinadas situaciones extremas, ¿no? En las cuales se utilizaba. Luego, ¿qué pasa? Que también te puedes hacer muy adicto a esa analgesia emocional cuando vives en un contexto deprimido, en un contexto difícil y no quieres volver, ¿no? Digamos, a la realidad, ¿no? Y te quieres quedar ahí utilizando esta herramienta para que te anestesie emocionalmente. Entonces, en las guerras, para dar valentía a los soldados, para hacer que no durmiesen o no necesitasen dormir, para darles energía. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial es un ejemplo muy bueno. En la Segunda Guerra Mundial, las potencias del eje, pero sobre todo la Alemania nazi, hizo un uso muy extensivo de las metanfetaminas, lo que se llama pervitina, comercialmente en Alemania, que todavía existen algunos botecitos por ahí rulando de Pervitin, que eran unas pastillas de, si no recuerdo mal, 10 miligramos de metanfetamina, que es lo de Breaking Bad, o sea, crystal meth, que pues hacían que los soldados pues pudiesen estar varios días sin dormir, marchando sin cansarse. De hecho, la guerra, la Flensburg, creo que se llama, que es la guerra relámpago, Blitzkrieg, eso, que es la estrategia militar alemana, sobre todo al principio de la Segunda Guerra Mundial, estaba muy influenciada por el uso de metanfetamina. Porque claro, si no, ¿cómo vas a tener a un grupo de soldados marchando casi sin parar, súper motivados, súper concentrados, súper enérgicos, ¿no? Pues gracias al uso de esas drogas. Luego, más adelante, se vio los problemas tan enormes que tuvieron en salud mental las personas que habían estado tomando estas sustancias y privándose de dormir durante mucho tiempo, ¿no? Psicosis, daños importantes a nivel cerebral, porque estas sustancias pueden, sobre todo la metanfetamina, puede ser lo que se llama tóxica para el sistema dopaminérgico del cerebro. Y dejar secuelas. Sí, puede dejar un consumo muy prolongado, sí. Y de hecho, ahí pues hubo casos de mucho abuso, ¿no? De hecho, está el caso, si no recuerdo mal, de un soldado finlandés que luchó, bueno, en la campaña contra Rusia, creo, contra Alemania, ¿no? Si no recuerdo, porque claro, los países del norte tuvieron un lío con ambos, ¿no? Sí. Y que se tomó como una
una caja entera de pervitina y el tío estuvo como 11 días corriendo o andando sin parar y fue capaz de sobrevivir a una empresa que no habría sobrevivido nadie, que es cruzarse una zona enorme, nevada, y llegar a donde estaban su ejército y huyendo constantemente de los enemigos que le perseguían y disparaban y todo, ¿no? O sea, como pues este tipo de situaciones se pueden dar. Entonces, los ejércitos sí que han tenido uso. A día de hoy, por ejemplo, ya no es tan... O por lo menos que sepamos nosotros, claro, no es tan extendido, ¿no? De hecho, concretamente en esta Segunda Guerra Mundial, los aliados hicieron más uso, por ejemplo, de la anfetamina que de la metanfetamina. La anfetamina es menos tóxica que la metanfetamina, es más segura, pero también es verdad que es menos potente, ¿no? Claro. Y a día de hoy la anfetamina todavía perdura en la farmacopea, sobre todo para el tratamiento del déficit de atención con hiperactividad. Sí, que veremos que se puede recetar. Efectivamente, y hay gente que lo toma a diario para funcionar en el día a día, prescrito por un médico y demás. Y las anfetaminas, por ejemplo, como están en la farmacopea, pues son sustancias que son bastante susceptibles de que un ejército las pueda utilizar en caso de necesitar, sobre todo en caso de emergencia. No creo que de primeras un soldado vaya a recibir drogas, pero si un país está realmente en una situación de extrema necesidad, de que corre en peligro su existencia, yo no tengo dudas de que los ejércitos echarán mano de estas sustancias. Claro. Que yo sepa, la única que está autorizada, y no en todos los ejércitos del mundo, es el modafinilo actualmente, que es un estimulante tipo cafeína, que tiene se parece el mecanismo de acción a otro compuesto que se llama metilfenidato, que también se utiliza para tratar el déficit de atención con hiperactividad en niños, en adultos y demás. Y esta sustancia es más suave, pero actúa como especie de café que dura mucho tiempo. Podríamos decir que tiene una duración de hasta unas 14 horas de estimulación. No tener sueño, estar más activo, más alerta. Por ejemplo, en misiones, en pilotos militares que tienen misiones muy largas, que están pilotando un aparato que vale varios millones de euros y que como se caigan, no solo se mata el piloto, sino que además se pierde un activo muy importante en el ejército y demás, pues al final este tipo de estimulantes sí que siguen estando disponibles en algunos ejércitos precisamente para hacer que los pilotos estén más concentrados, pero claro, al ser más suaves esos estimulantes que los que usaban en la Segunda Guerra Mundial, se ahorran parte de los problemas gordos que vienen precisamente por usar estimulantes tan fuertes, ¿no? La toxicidad, el tema psicótico en personas con predisposición y demás. Claro.